Comenzaremos calculando cuánta energía perdió o liberó una taza de café que se lo deja a la intemperie. Y llega hasta los hasta los 15 grados. Entonces algo que nos será muy útil es, bueno, no será útil después, pero es hacer una línea recta en la que yo pongo las unidades o los puntos de fusión y ebullición. El café sigue siendo agua, digamos que es café con agua, no es leche. Así que yo tengo aquí 90 grados Celsius. Y yo quiero llegar desde los 90 grados Celsius hasta los 15. Digamos que los 15 están aquí. Primera pregunta. Para calcular cuánta energía se liberó, yo utilizaría calor latente o calor sensible, creo que era. Calor latente o calor específico, mejor dicho. Doménica. Específico porque estaba en un estado líquido. Excelente. Seguimos estando en agua, por así decirlo. Repito, únicamente cuando, y esto lo veremos la próxima semana, cuando yo tenga que cambiar de estado tendré que trabajar con calor latente. Por ahora el café seguirá siendo agua, pero vamos a ver que en el futuro yo quiero llegar aquí. Ahí sí yo tendré que llegar hasta aquí, hacer una pausa y calcular el latente aquí. Pero por ahora estamos trabajando netamente en el mismo estado de la materia, 15 grados. Así que el cálculo aquí es súper sencillo. Sería calcular el calor específico, el calor liberado, mejor dicho, liberado. No es nada más que la fórmula que ya hemos visto. Es la masa, ya, me faltó poner la masa. Me olvidé, digamos que estamos trabajando con una masa de unos, ¿qué será? Unos 60 gramos, 600 gramos de café. No, 600 es mucho, 60 gramos. 60 gramos de café. Me olvidé ese detallito. Ahora sí. Calculamos. Sería la masa, calor específico del agua, porque estamos en el agua, y la variación de temperatura. Esto es lo mismo que escribir temperatura final menos temperatura inicial. Es lo mismo. Ese triangulito, si ustedes se recuerdan, significa delta. Algo final menos algo inicial. Entonces el calor liberado por esa taza de café simplemente son los 60 gramos. Calor específico del agua. Valor que deben aprenderse. Calor específico del agua. Calor específico del agua. José. Creo que era 1 sobre gramos por Celsius. El valor 1. Nada más. 1. Ya las unidades son lo de menos. Temperatura final. ¿Cuál sería mi temperatura final? ¿Cuál sería la temperatura final de esto? Anaí. 15 centígrados. 15 grados Celsius o centígrados. Y la inicial es 90. ¿Ya? Y simplemente calculamos. Sería 60 por 75. Nada más. 60 por 75, eso me da igual a 4500 calorías.
negativo. Pero repito, el negativo no me indica que son calorías negativas. Este negativo simplemente me está diciendo que hay pérdida de calor. Hay pérdida de calor. Pérdida de calor. Porque la taza se enfría. Se enfría la taza. Se enfría. Se enfría la taza. ¿A dónde se va ese calor? Al aire. El viento, el cuarto lo absorbe y simplemente se mezcla con el resto. Y ya, eso es todo. Y así de sencillo calculé cuánto calor perdió esa taza. 4500 calorías. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Romina. Alguien que se le puso el signo negativo, pero como cada carga de calor, creo que dice que no era necesario ponerle el signo negativo. Correcto. Yo aquí puedo sencillamente borrar este signo negativo si quiero. Borrarlo. Pero lo pongo aquí porque este signo negativo significa pérdida de calor. Así que cuando yo leo esto, yo estoy diciendo, ok, el cuerpo perdió calor. O ustedes pueden escribirlo. El cuerpo, o en este caso la taza de café, perdió o liberó 4500 calorías. Bastantes calorías quemó la taza de café. Negativo, forma rápida de decirle, perdió energía, perdió calor, o pueden escribirlo simplemente. Es trivial en este caso. Mauricio. Profe, ¿por qué el calor específico le puso solo el 1? Porque ese es el valor. En el agua vale 1. El hielo vale 0.5. Y en el caso del vapor 0.48. Son valores estándares, valores fijos, que siempre están ahí. Muy bien. Pueden ir copiando mientras voy haciendo otro que está planteado de una manera un poquito diferente. Un poquito. Digamos que es un igualito, una... Vamos a hablar acerca de ahora de una olla. Una olla, bueno, voy a anotarlo aquí. Una olla que tiene agua, se enfría desde los 95 grados Celsius hasta llegar casi a congelarse. Es decir, cuando algo está casi congelado significa que está a cerca de 1 grado Celsius, porque a partir de 0 se congela. En este proceso se liberan 11.750 calorías. Calcular cuánto calor se necesitará para llevar el agua que está en la olla, hasta los 60 grados Celsius. Entonces la idea es entender el ejercicio, cómo está planteado.
Tengo una olla, ¿estoy grabando? Sí. Una olla en la que hay una cantidad de agua. Una cantidad de agua. Voy a dibujar la línea. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Esta olla originalmente, aquí siempre coloco el 0 y el 100, siempre, eso es de cajón, para entender dónde estoy ubicado. Entonces, desde los 95 Celsius, desde aquí, dice que llega hasta 1 grado Celsius, es decir, llega hasta casi por acá. 1 grado Celsius. Se enfría. El agua se enfría desde esa cantidad, casi hirviendo. Digamos que se encuentra en un lugar muy frío, como el Polo Norte. Y se lo deja a la intemperie y se enfría hasta casi llegar a congelarse. No se ha congelado, pero ya está empezando a cristalizarse. Pero de ahí se la vuelve a calentar, se lo vuelve a calentar. Y ahora quiere que desde este 1 grado que se encontró, llegue hasta los 60. Llegue hasta los 60. Entonces, eso es lo que yo quiero calcular. Quiero calcular cuánto calor requiere ahorita. Ahora, vamos a llamarlo un calor 2. Porque el calor 1, o la cantidad de calorías originales que gastó fueron estas. 11.750 perdió. Esto perdió. Para bajar de 95 a 1. Esto perdió. Ahora quiero ver cuánto necesito para regresar, no a 95, sino a 60. Así que pueden calcularlo. ¿Cuánto calor? Es como si empezara en 1 y terminara en 60. ¿Cuánto calor se necesitaría? Les doy unos 3 minutitos para que, 4 o 5 minutos para que lo puedan hacer. ¿Me avisan? Doménica. Y la masa. Excelente pregunta. Gracias por hacer la pregunta, Doménica. ¿Con qué masa trabajamos? Porque la fórmula es masa, calor específico, variación de temperatura. No tengo la masa de cuánto hay aquí. Por eso el ejercicio me dio este primer dato de aquí. Y miren para qué nos sirve. Voy a hacer el cálculo del calor 1, el calor inicial. El calor que debía haber perdido para bajar de 95 a 1. Sería la masa, calor específico y temperatura final menos temperatura inicial. ¿Sí o no? De esto que está aquí abajito, de esta ecuación que está aquí, yo tengo cuánto vale el calor 1. Yo sé cuánto valió. Valió 11.750. 11.750 valió. La masa no la tengo. Calor específico del agua sigue siendo 1. Temperatura a la que llegó finalmente, 1. Temperatura inicial, 95. Como me dice aquí, se liberó, yo sé que el calor liberado es un calor negativo, así que le pongo menos. Esto es simplemente para que este menos de aquí se me vaya. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo todo, de aquí despejo la masa. Simplemente esto que me sale menos 94, lo despejo. Masa por 1 da masa igualmente. Así que esto me da igual a menos 1750, el calor que perdió, la masa por menos 94. Menos con menos se va, y este 94 pasa al otro lado a dividir. Por lo tanto, la masa sería igual a 11.750, que es el calor que se perdió,
dividido para la variación de temperatura, que es 94. Y ya. Y esto me da una masa de 125 gramos. Miren cómo con otro dato yo puedo obtener la masa, porque yo necesito saber cuánta masa. Y como bien les expliqué ese día, la masa no es que se pierde. No es que hay masa, digamos, gotitas de agua que se vayan a evaporar o se vayan a regar. Empezamos con la misma y terminamos con la misma. Así que yo con este primer calor pude descifrar cuánto es la masa. Pude hacerlo. Simplemente despejándolo, porque tengo este calor 1, me lo dio el ejercicio y el resto ya lo tengo. Por eso me dijo ese dato primero. No era en vano. Y ahora sí, una vez que ya sé que son 125 gramos, ya puedo calcular el calor 2. Voy a dejarlo ahí. Ahí está. Listo. Ahora sí ya podría yo calcular cuánto es ese calor 2. Romina, ¿puedes repetirlo? Está bien. Ok, te voy a escribir lo que me dijiste. 73.075. ¿Así? Ujú. Madeleine. Serían 7.375. Correcto. Solo hay un pequeño error de, de expresión. Ujú. Entonces, el calor 2 sería la masa que ya tuve, 125 gramos. Calor específico del agua sigue siendo 1, no varía. Temperatura a la que quiero llegar, 60, menos en la que empecé, 1. Y todo esto me da el valor de 7.375 calorías. Por lo tanto, para perder esas calorías desde los 95 hasta el 1 se gastaron 11.000. Y para recuperar hasta 60 fue 7.000. Casi el 60%. Muy bien, Romina, ahí está correcto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doménica. Y ahí no se pone menos porque está aumentando la temperatura. Correcto, porque en este caso la olla está ganando calor. Sería en este caso positivo o simplemente sin signo, que se tiene que es positivo. Madre. Respecto a eso, si usted nos pondría un ejercicio como tal, igual tendríamos que especificarle si se pierde o no se pierde calor. No creo que sea necesario porque el propio ejercicio le dirá calcule cuánto calor se perdió o calcule cuánto calor se ganó. Así que no lo veo tan necesario.
Gracias. Listo. Ah, 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 ah. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Lo dejo ahí un segundo para que puedan copiarlo y de ahí vamos a ir con otro elemento. Vamos a ir con un elemento diferente. Vamos a ir con otro elemento para ponerlo interesante. Muy bien. Ahora sí vamos a ver el siguiente. Y aquí voy a mezclar un tema este tema ahorita con un pequeño esbozo del anterior. Pregunta, ¿cómo se hacen los espejos? ¿Alguien tiene alguna idea o alguna vez ha visto cómo se hacen los espejos? ¿De dónde salen esos espejos? Samuel. Con vidrio. Con vidrio. ¿Y de dónde nace el vidrio? De la arena. De la arena. Correcto. Entonces vamos a ver el día de hoy más o menos vamos a ver cómo funciona esto. Ujú. Ahora sí. Tenemos lo siguiente. 250 gramos de vidrio sólido como el de toda la vida, se encuentran a temperatura ambiente, es decir, a unos 28 grados Celsius, 25 a 28 grados Celsius. Se desea fundir el vidrio hasta llegar a los 2000 grados Celsius. Calcule cuánto calor se requiere para esto. 250 gramos, un cuarto de kilo. Se encuentran a 28 grados Celsius. Uy, se me fue muy... Ahí. Ujú. Ahora sí. Tengo 250 gramos de vidrio sólido que se encuentran a 28 grados Celsius. Y se desea fundir hasta los 2000 grados Celsius. Ustedes saben que para fundir el vidrio hay que elevarlo a muchísima temperatura, muchísima. Esto se utiliza principalmente para crear cerámicas para crear cosas de vidrio, para crear lámparas, para crear jarrones, para crear espejos. Entonces el vidrio se funde a temperaturas extremadamente altas. Estamos hablando de temperaturas casi como si fuese lava, si no es más. Se funde el vidrio para darle la forma maleable, para que tenga la forma que uno quiera.
Obviamente esto no se puede hacer en casa, se hace en talleres que tienen esta capacidad de llegar. Dígame, Doménica. Y con los pies se puede hacer líquido. Sí, se puede hacer líquido como ustedes más o menos pueden ver en esta imagen. Eso que está ahí es vidrio fundido. 2000 Celsius es una cantidad que es imposible llegar en un hogar. Se requiere muchísimo calor. Algunos materiales, como por ejemplo el vidrio, no pueden llegar debido a su estructura molecular, no pueden evaporarse. El vidrio no se puede evaporar, sino que cuando ya llega a muchas temperaturas se vuelve viscoso, como el gel. Obviamente viscoso y extremadamente caliente. Ustedes tocan eso y es muy caliente. Y una vez que llega a temperaturas muy altas simplemente se rompe y se destruye. Se hace polvo, por así decirlo, porque su estructura atómica no permite que las moléculas se separen tanto para llegar a hacerse vapor. Más o menos así funciona el plasma, pero a otros niveles. Entonces, ¿qué es lo que queremos calcular? ¿Cuánta energía se requiere para llevar 250 gramos de vidrio? Digamos lo que hay en una ventana pequeñita para que llegue a este nivel. ¿Cuánto se requiere? Y para ello voy a meterme en un tema de la próxima semana, pero en estos últimos minutos sí los quisiera abordar. Entonces, ahí está. El vidrio, a diferencia del agua, el vidrio se funde. El vidrio está en estado sólido, pero cuando llega a esta temperatura, 1500 grados empieza a fundirse. A los 1500 grados Celsius empieza a fundirse. Todo lo que está antes se considera que está en estado sólido. Por eso es que el vidrio no se derrite aunque haga muchísimo calor, porque tiene que llegar a esta temperatura. Entonces nosotros nos encontramos aquí a 28 grados Celsius. Yo quiero llegar desde aquí hasta ni siquiera a 1500. Quiero llegar a 2000. ¿Cómo funciona esto? Como les mencioné, esto va a ser ahora mi barrera, mi aduana, por así decirlo, mi frontera, que me separa el estado sólido del estado líquido. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto igual lo vamos a aprender a más detalle la próxima semana. Entonces, lo primero que hago es llegar desde aquí, calculo normalmente hasta llegar aquí. Ahí, hasta ahí. Hasta ahí. Una vez que aquí hay un calor. Este va a ser el primer calor. Para llegar a la frontera de los 1500, por así decirlo. Para llegar hasta los 1500. Una vez que llego aquí, tengo que hacer una parada obligatoria. Parada obligatoria. Y esta parada obligatoria se llama calor latente de fusión. Tendré un segundo calor, un calor 2. Como les mencioné, el precio o el pago que yo tengo que hacer energéticamente para entrar. Estoy en la frontera, aún no llego. Y una vez que llego aquí, ahora sí, tendría un calor 3 para llegar desde 1500 hasta los 2000. 3 calores. Uno para desde donde estoy hasta la frontera, otro para cruzar la frontera de la fusión y otro para llegar a mi destino final. Si es un poquito más delicado porque estoy cambiando de estado, cosa que no hacíamos anteriormente, pero simplemente se le añade un paso más, que es la frontera, nada más. Entonces podemos calcular. El calor específico del vidrio, por si acaso, es de, aquí lo tengo, 0.20. El calor específico del vidrio, 0.20.
específico del vidrio. (0.20). Estamos en... sí. Y en el caso del vidrio fundido es el calor específico del vidrio, porque es igualito como el agua. Agua cuando teníamos en cubitos de hielo, agua cuando está sólida. Aquí es de aproximadamente 1.3. 1.3. 1.3. 1.3 calorías gramos Celsius. No, perdón. Es el mismo. El vidrio no cambia. Lo que puse fue de otro material. Sigue siendo 0.20. Error mío. Entonces el calor específico del vidrio sigue siendo el mismo en todos sus estados. No varía. Así que podemos calcular. ¿Cuánto calor se requiere llegar desde 28 hasta 1500? La masa, que son los 250 gramos, por 0.20. Temperatura final 1500, temperatura inicial 28. Entonces, para llegar desde 28 grados, digamos la temperatura que está un día caluroso, hasta 1500, ¿cuántas calorías se requiere? Esto pueden calcularlo ustedes, por favor. ¿Calculadora? ¿Sí? Mauricio. 73.600 73.000. calorías. 600 calorías. 73.600. Hartísimo. Hartísimo. De verdad que es hartísimo. Muy bien. Ahora vamos a ver el siguiente. Bueno, este de aquí lo dejo para el final. Vamos al de acá. Calor 3. Igualito. 250, 0.20. Y finalmente, ¿desde dónde estoy? Estoy en este tercer intervalo, sería 2000 menos 1500. Sin reemplazar ya con valores. No entendí la pregunta. Aquí está. Esta sería la masa, calor específico en este caso del vidrio, y la temperatura a la que quería llegar menos la temperatura a la que comencé. Doménica, dígame. 25.000 calorías. 25.000 calorías en este segundo lapso. 25, 1, 2, 3 calorías. Ahora sí, vamos con finalmente, vamos con el calor de fusión.
Si ustedes se recuerdan, la fórmula es la siguiente. Calor de fusión simplemente es la masa por el calor latente de fusión. La masa son 250 gramos. El calor de fusión del vidrio no es un valor que esté fijo, porque hay muchos tipos de vidrio, muchísimos. Y es un tema hay bastantes variables que considerar, pero podemos asumir un valor estimado de 310. No es el único ni es el más preciso, pero vamos a trabajarlo por ahora, 310. Por lo tanto sería 2500 por 310. Del vidrio. Podemos quedarnos con esto de que es del vidrio. O de un tipo de vidrio, porque hay muchos tipos de vidrio. Sería calorías sobre gramos. 310 calorías sobre gramos. 250 por 310. Eso me da igual a 77.500 calorías. Entonces todo esto, y finalmente sumo los tres. Sumo esta monstruosidad con esta monstruosidad con esta monstruosidad. Entonces para hacer solo con un cuarto de kilo de vidrio, se requiere un calor total aproximado de 176.000 calorías. Solo para fundir ese pedacito, un cuarto de kilo de vidrio, para llevarlo a 2000 grados, para que ya ahí con eso se le dé la forma que quiere. Una botella de vidrio, por ejemplo, pasa este proceso. Obviamente después se deja enfriar. Esto es un ejercicio del anterior, pero le metí cambio de estado. Cambio de estado es cuando, como su nombre lo dice, cambia de un estado a otro. Que ese es el tema que veremos o repasaremos la próxima semana con mucho más detalle. Madeleine. Mister, en los cambios de estado, usted dijo hace rato que se utilizaba el calor latente. Ajá. Ajá, pero antes entonces siempre hacemos, por decirlo así, sacamos el calor específico. Correcto. Y después al final es que utilizamos el calor latente. El calor latente es solo si el ejercicio me dice que va a haber un cambio de estado, si va a pasar de sólido a líquido o de líquido a gaseoso. Si no, no se trabaja con el calor latente, solo con el específico. Como por ejemplo acá, en el del café. Estábamos en el mismo rango de agua. Mientras que acá ya quise meterle algo diferente, ya quise cambiar de estado. Quise cambiar de un vidrio sólido a un vidrio líquido. Ahí sí, calor latente de fusión. Si fuera de vaporización sería otro valor, pero eso lo veremos con el agua más detalle. Muy bien, entonces dejo aquí para que puedan copiarlo. Y hasta aquí nos quedamos por el día de hoy. Dejo de grabar.